Padre, ahora vamos a abrir juntos tu palabra. Este libro, Señor, que tú inspiraste a lo largo de 1500 años y que nos cuenta, Señor, sobre tu plan de salvación para nosotros. Te pido hoy que podamos aprender algo nuevo, que podamos ser inspirados, Señor, por tu verdad y que podamos salir de aquí con un cambio en nuestras vidas. Sabemos que es posible por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas he tenido en el baño de mi casa una pequeña plaga de hormigas. Hormiguitas negras. Lo bueno es que no pican. Pero cada vez que entro estoy matando 2 o 3 hormiguitas por ahí. Y cada vez que voy a la tienda se me olvida comprar los cebos para poner ahí para matarlos. Un día de esos lo voy a hacer y se van a acabar las hormigas. Pero esa pequeña plaga me pone a pensar en una cosa muy particular de las hormigas, y es que son muy inteligentes, ¿no? Las hormigas, sin que nadie les diga qué hacer, van y encuentran comida, tienen sus nidos muy bien organizados, se comunican entre sí usando sustancias químicas. El estudio de las hormigas es algo muy fascinante. Pero una cosa que no hacen las hormigas es preguntarse por qué están aquí en la tierra. Yo nunca he visto a una de esas hormiguitas que está en el baño de mi casa ahí pensando sobre el significado de su vida. No, la hormiguita nada más va a buscar lo que quiere, el agua o la comida o no sé qué, y hace sus cosas. Pero no se pregunta por qué existe. Eso es algo único de los seres humanos. Nosotros sí nos preguntamos ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué significa? Esa es una pregunta muy humana. Y la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Hay una razón por la que nos hacemos esa pregunta, y es porque Dios nos creó para algo más que la vida de una hormiga. Dios creó a las hormigas para vivir como hormigas, pero nos creó a nosotros a su imagen y con la capacidad de algo más, de tener una relación con Él. Ahora, en esta tierra la gente te da diferentes respuestas a esa pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Un ateo materialista te dirá que en realidad la vida no tiene sentido, que somos simplemente un accidente del cosmos, que de la nada surgimos y a la nada vamos a regresar, y nada significa nada. En otras palabras, la vida no tiene sentido. Es una forma muy deprimente de vivir, pero hay gente que así vive. Otras personas se guían por el concepto del karma. Este es un concepto del oriente, perdón. Y esta es la idea de que te vas reencarnando una y otra vez. Y cada vez que te reencarnas, la forma que tomas tiene que ver con lo que hiciste en una vida anterior. Entonces, si te portas bien, puedes reencarnarte, no sé, como un presidente o como una actriz. Y si te portas mal, te podrías reencarnar como una cucaracha o como una rata. Pero todo es un ciclo sin fin. Y la única esperanza que tienes es salir de ese ciclo del karma y perder tu identidad personal. Eso tampoco suena muy esperanzador. Pero hoy vamos a hablar y vamos a leer las palabras de un hombre que encontró la verdadera respuesta al significado de la vida. Él tuvo una experiencia que transformó su perspectiva por completo. Ahora, este hombre había sido muy religioso. Él se consideraba una buena persona y se dedicaba a perseguir a un grupo de personas que, según él, estaban engañando a la gente, enseñaban mentiras.
Y un día él iba rumbo a arrestar a un grupo de estas personas cuando tuvo un encuentro con su líder. Y se halló rodeado de una luz tan fuerte que lo dejó ciego. Y una voz le habló. Era la voz de Jesús. Y Jesús le mostró que su vida iba por el camino equivocado. Ahora me refiero, por supuesto, al apóstol Pablo. En ese momento en el que Pablo, en el camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesús, su vida dio un giro de 180 grados. Su vida cambió por completo. Y Jesús le dio a Pablo un llamado muy especial. Lo envió como apóstol a predicar su mensaje. Durante el resto de su vida, Pablo se dedicó a proclamar este mensaje que nos ha llegado a nosotros 2000 años después. En este mensaje encontramos el propósito de la vida y la razón de nuestro existir. Y la verdad es que tú y yo fuimos escogidos para algo más que simplemente vivir y morir. Fuimos escogidos para pasar la eternidad con Dios. Ahora vamos a leer el comienzo de una carta que el apóstol Pablo escribió a uno de sus ayudantes. Era un hombre que se llamaba Tito. Y Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta para organizar las iglesias que él había plantado ahí. Y vamos a leer hoy solo el saludo de la carta. Pero en este saludo, Pablo habla profundamente de la salvación que ha llegado a nosotros y que nos da una razón para vivir. Así que vamos a leer Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Tito 1, del 1 al 3, y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios, nuestro Salvador. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Al comienzo de este saludo, Pablo se describe como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y cuando uno lee esas palabras, esa frase, Pablo, siervo de Dios, yo creo que Pablo escribió esas palabras con cierto, no quiero decir orgullo, se complacía en escribir esas palabras. Y uno podría decir, pero siervo, pero es que es un honor, es el honor más grande que pueda tener un ser humano, ser siervo de Dios. Ser siervo de algún otro ser humano, pues quizás no nos guste la idea, pero ser siervo de Dios, ese es el honor más grande que puede existir. Y él ha sido enviado como representante de Jesucristo, el personaje más importante de la historia. Jesús es tan importante que él dividió el calendario y nosotros ponemos fecha a las cosas antes de Cristo o después de Cristo. Cristo es el personaje más importante de la historia y Pablo fue enviado por él con un mensaje tan importante que hasta a nosotros, 2000 años después, ha llegado. Este mensaje viene de Dios.
Y yo quiero invitarte en esta mañana a recibirlo por lo que es, un mensaje de Dios. Puede ser que no te guste leer, te aburra, y un libro no es algo que te llama mucho la atención. Puede ser que escuchar un sermón te duerma y digas, ay, qué aburrido, ¿cuándo va a terminar el pastor para que podamos salir a comer? Es que tengo hambre. Todas esas cosas pueden ser ciertas. Pero aunque venga en forma de un libro y en un sermón, pero es la palabra de Dios. Dios mismo nos está hablando. Esa es la cosa de más peso que podríamos recibir. Entonces quiero invitarte a que recibamos este mensaje por lo que es la palabra de Dios para nosotros. Ahora vamos a considerar tres cosas que Dios nos dice aquí acerca de la vida eterna, que es nuestro verdadero propósito. En primer lugar, nos dice que fuimos escogidos para esta salvación. El verso 1 habla, según la versión que estemos leyendo, de los elegidos de Dios o los escogidos de Dios. Eso significa que antes de crear el mundo, Dios ya nos había escogido para la salvación. Dios ya nos conocía, ya conocía nuestro nombre, ya veía nuestra cara y nos había escogido para recibir su salvación. Cuando voy a la tienda, siempre busco las mejores ofertas. Así me criaron. Y de repente ustedes me podrán ver ahí parado frente a un estante observando los productos. No sé, digamos que voy a comprar cereal. Tengo que comparar los precios por onza para ver cuál es el que sale más económico, cuál es el que tiene la mejor nutrición, cuál es el que mejor va a saber. Y a veces estoy ahí 5 minutos escogiendo un solo producto, porque tengo que ver todas esas clasificaciones: precio, calidad, sabor, apariencia, por todas esas diferentes características en el libro. Y entonces nos podríamos preguntar, ¿qué fue lo que motivó a Dios a escogernos a nosotros? Buena pregunta, ¿no? Pablo, como judío, pensaba que él había sido escogido simplemente en virtud de ser judío. O sea, antes de conocer a Cristo, su mentalidad era: Dios ha escogido a los judíos y pobrecitos los demás, pero ellos no tienen nada que ver con el plan de Dios. Dios solo escogió al pueblo judío. Pero ahora él llegó a entender que en realidad Dios ha escogido a los que están en Cristo. Porque en Efesios 1:4 leemos: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces Dios no nos escogió para la salvación porque le gustó el color de nuestros ojos, o porque alcanzábamos a cierta altura, o porque teníamos cierto nivel de inteligencia. No fue por ninguna otra cosa, sino que nos escogió en Cristo. Dios decidió salvar a todos los que estuvieran en Cristo. Y tenemos que reconocer que aquí hay un poco de misterio, ¿no? Exactamente cómo relacionamos el hecho de que Dios lo sabe todo y Dios es soberano sobre todo y en Dios no existe el tiempo. ¿Cómo se relacionan todas esas verdades con la idea de que Él te escogió a ti y me escogió a mí para la salvación? Pero lo que queda muy claro es que Dios nos escogió no por algo en nosotros, alguna virtud, algún valor, alguna importancia, sino que nos escogió en Cristo. Él decidió salvar a todos los que están en Cristo. Y a veces las personas viven en duda y en ansiedad, porque dicen: ¿será
que soy uno de los escogidos? ¿Será que Dios me escogió para salvación? No sé. A lo mejor no me escogió. No tienes que hacerte esa pregunta. Si tú te has entregado a Cristo, si tú estás en Cristo, si tú confías en Él, entonces eres uno de los escogidos. Porque Dios nos escogió en Cristo. Entonces, ¿cómo sé si soy uno de los escogidos? Si tengo fe en Jesús. Si he puesto mi confianza en Él, soy uno de los escogidos. Eres uno de los escogidos. Dios así nos escogió para la salvación. Ahora, la segunda cosa que aprendemos en este pasaje acerca de la salvación es para qué nos escogió Dios. Dios nos escogió para creer y conocer. Aquí hay dos frases esenciales. La primera de ellas es mediante la fe. Todo comienza para nosotros con la fe en Jesús. Y la fe es confianza en Él, es creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible acercarnos a Dios. Y tú puedes decir, sí, eso ya lo sabemos. Pero tenemos que estar conscientes de una tendencia que cada ser humano tiene. Y es la tendencia a la religiosidad. Es decir, en lugar de la entrega, la sumisión que requiere la fe, lo que queremos es una religión que podamos controlar. Entonces algunas personas tienen alguna imagen en su casa y le ponen flores o le ponen comida y lo atienden y lo cuidan y piensan que con esa cosa que ellos pueden controlar están bien. Otras personas hacen cosas religiosas, hacen sacrificios, no sé, caminan de rodillas largas distancias o se flagelan o cualquier otra cosa, pero piensan que yo por hacer esto estoy bien con Dios. Esa es la religiosidad. Pero lo que Dios busca en nosotros no es religiosidad, sino fe. Y la fe es más fácil y más difícil. Es más fácil porque no tienes que caminar de rodillas no sé cuántos kilómetros, pero es más difícil porque tienes que entregar tu corazón. Tienes que dejar de controlar tu vida y entregarle el control a Dios. Y eso es algo muy difícil para nosotros. Y por eso preferimos la religiosidad, porque eso sí lo podemos controlar. Entonces Dios nos ofrece la salvación, pero tenemos que recibirla por fe y no por religiosidad. Esa fe entonces nos lleva a conocer la verdad que nos lleva a la devoción. Y si tú crees, porque todo comienza con la fe, entonces si tú crees en Jesús, si tú confías en Él, vas a querer conocer la verdad acerca de Él. Vas a querer entender quién es, vas a querer saber lo que Él quiere que hagas, vas a querer comprender los planes que tiene para ti porque confías en Él. Pongamos una comparación. Digamos que uno de ustedes se me acerca, ¿no? Uno de los jóvenes viene, me dice, Pastor Tony, ya tengo una novia, ay, cómo la quiero. Y le digo, oye, de veras, qué bueno, ¿cómo se llama? No, es que no sé su nombre, pero la quiero demasiado. Oh, ok. ¿Y dónde vive? Ah, no, pues todavía no sé dónde vive, pero es muy especial. Ok. ¿Y a qué se dedica? ¿Estudia? ¿Trabaja? Bueno, eso tampoco lo sé, pero es una persona muy linda, muy especial. Ok. ¿Y cómo es? ¿Qué le gusta? No sé cuál le gusta, pero sí la quiero bastante. Yo creo que a esas alturas yo me estaría preguntando qué tan seria es la relación, ¿no es verdad? Porque si tú quieres a alguien, si tú amas a alguien, quieres conocer mejor a esa persona. Quieres saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, cuáles son sus metas, cuáles son sus planes en la vida. Tú quieres conocer a esa persona.
Y de la misma manera, si nosotros confiamos en Jesús como Señor y Salvador, tiene que ser nuestro deseo conocerlo mejor. O sea, no tiene sentido decir, yo confío plenamente en Jesús, pero no quiero saber mucho de él. Como que es una incoherencia. Entonces, si tenemos esa fe, vamos a querer conocer la verdad que nos lleva a la devoción, a esa relación de amor con Jesús. ¿Y dónde encontramos esa verdad? Aquí está. La palabra nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de Jesús. Nos dice cómo Dios preparó para su venida a lo largo de miles de años el mundo. ¿Y qué pasó cuando Él vino? ¿Y cómo fue? ¿Y qué enseñó? ¿Y cuáles son sus planes? ¿Y cómo murió? ¿Y cómo resucitó? ¿Y cómo ascendió al cielo? ¿Y qué predicaron los apóstoles que Él envió? ¿Y cómo va a regresar? ¿Te das cuenta? La Biblia nos dice todo lo que tenemos que saber acerca de Jesús. ¿Lo queremos conocer? Esa es la pregunta. Y si no te apasionas por conocer mejor a Jesús, quiero invitarte a preguntarte por qué. Si te aburre su palabra, si no te gusta escuchar algún mensaje o alguna alabanza, no quiero decir todo el tiempo, pero si tú no tienes ninguna curiosidad, ningún deseo de conocer mejor a Jesús, quiero invitarte a preguntarte por qué. ¿Por qué? Si de veras confiamos en Él, vamos a querer conocerlo mejor. La fe nos va a llevar a querer conocer la verdad que nos lleva a la devoción. Y la tercera cosa que descubrimos en este pasaje es que Dios nos escogió para esperar en sus promesas. O sea, nos escogió para un futuro mejor. Porque cuando recibimos la salvación que Dios preparó para nosotros en Cristo, recibimos también la promesa de la vida eterna. O sea que cambiamos de destino, tenemos un nuevo destino. Ahora, ¿cómo podemos saber que es verdad? Simplemente porque Dios nunca miente. Los griegos de la antigüedad adoraban a dioses que eran mentirosos. Hacían muchas cosas malas. Los cretenses, los habitantes de Creta, la isla donde estaba Tito, a quien Pablo estaba escribiendo, eran reconocidos por ser mentirosos. Ojalá eso no se diga de nosotros. Oh, sí, esa gente es muy engañosa, muy mentirosa. Pero Dios nunca miente. Él siempre dice la verdad. Por eso podemos confiar en que cuando Él nos ha prometido la vida eterna, nos va a cumplir esa promesa, porque de otro modo sería mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Dios siempre dice la verdad. Dios diseñó esta vida eterna para nosotros desde la eternidad pasada. Antes de que existiera el tiempo, cuando Dios era lo único que existía, Él decidió darnos vida para siempre con Él. Y ese es el propósito que Dios ha estado cumpliendo y preparando a lo largo de los años que ha existido el universo. Él ha estado preparando a un pueblo para pasar la eternidad con Él. Y ahora, en este momento de la historia, se proclama esa promesa que se reveló a lo largo del Antiguo Testamento y que se cumplió en Jesucristo. Y cuando alguien oye la proclamación de ese mensaje del Evangelio y cree en Jesús, entonces esa salvación que Dios preparó desde la eternidad pasada llega a la vida de esa persona. Porque ha sido escogida para la salvación. Entonces, ¿cuál es el significado de tu vida? ¿Para qué estás aquí en la tierra? En Cristo, tú fuiste escogido para la vida eterna.
Fuiste escogido para creer en Jesús, para conocer su verdad y para vivir con Él para siempre. Y no hay otra cosa en el mundo que tenga el valor que tiene la salvación. No hay nada que se compare con conocer a Cristo. Por eso, no te lo pierdas por nada en el mundo. No dejes que la seducción de las riquezas o del placer o de la diversión te quiten la oportunidad de conocer a Jesús. Tú no existes por accidente, ni estás atrapado en un ciclo interminable de reencarnación, sino que fuiste creado para vivir con Dios para siempre. Y si tú conoces a Jesús, tienes esa vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, infinitas gracias por ofrecernos una vida sin fin contigo. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido por fe esa vida, que hoy pueda hacerlo. Y te pido, Señor, que a los que ya te conocemos, nos fortalezcas, nos ayudes a caminar en esa vida y esa esperanza. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.